sido formados por el Padre le pueden mandar un faraón detrás y no se quiebran. Porque fueron formados por Él. Los que fueron formados por el Padre le pueden mandar un Hitler para que lo mate, pero aún así van a resucitar. La carta del apóstol Pablo a los romanos. Quien escribe esta carta se llama Pablo. ¿Cómo se llama? Es un judío consagrado al estudio de la ley. Es un judío que estudió en una escuela de un rabino llamado Gamaliel. ¿Cómo se llamaba? Pablo fue formado a los pies de Gamaliel en cuanto a la ley judía. Pero Pablo es un lector de todo lo que tiene que ver con la filosofía griega. Por eso cuando estuvo en el Areópago, le dijeron: tú eres un palabrero. ¿Cómo le dijeron? En griego se le llama eso, es un colector de esperma. Es como si fuera colectando semillas de ideas. O sea, Pablo llegó tan lejos porque Pablo entendió que ese Dios infinito había dejado su revelación en diferentes culturas. Y él se dedicaba a estudiar las diferentes culturas. Y creía en eso. Pablo, mucha gente que no entiende a Pablo, lo ha puesto a pelear con Jesús. ¿Cómo lo ha puesto? Estamos en presencia del creador del cristianismo. Pablo es prácticamente el creador del cristianismo. Pablo habla más de Jesús que los 11 apóstoles que anduvieron con él. Eso nos habla del poder de la palabra. Pablo no conocía a Jesús, pero él conocía la Torá. ¿Qué conocía? Y Jesús dijo en una ocasión que la Torá estaba todo escrito acerca de él. Entonces la carta a los romanos es probablemente el libro más profundo de toda la Biblia. La Biblia es un libro anacrónico. ¿Qué es la Biblia? Vamos de nuevo. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué significa anacrónico? Que es un libro que no está escrito en una secuencia de ideas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 26 dice: y que dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Qué dijo Dios? Pero en el capítulo 2, la película se devuelve y dice que Dios tomó polvo de la... ¿Y cómo que en el 27 lo creó y en el capítulo 2 tomó polvo? No está escrito en una secuencia. De los pocos libros que están escritos en una secuencia y un estilo literario, uno detrás del otro, es la carta a los romanos. Es probablemente la carta más difícil de entender. Y esa es la carta que usted menos gente va a ver predicando. En nuestra generación se predica la exposición, la palabra temática. Casi todos los pastores cada semana predican de forma temática. ¿Dónde cayó el hacha? Los cuervos locos, la bendición de Elías. Un grupo de temas que llaman la atención, porque hoy todo llama la atención. ¿Hoy qué? Todo llama la atención. Entonces, como muchos predicadores saben que ahora todo te llama la atención, ellos logran captar tu atención. Pero cuando ya la gente desglosa la palabra, se da cuenta que entre el tema y lo que él está hablando no hay nada en común. Él empezó en Génesis y terminó en la guerra de Irak. Esta carta a los romanos es una carta profunda. ¿Una carta cómo? Es un manual teológico donde está sembrado el pensamiento del apóstol Pablo. Si usted quiere saber cómo Pablo pensaba, lea Romanos. En Romanos Pablo habló de su carnalidad. ¿De qué habló? Pero también habló de su espiritualidad. Pablo revela misterios en Romanos que nadie lo conoce. O sea que hoy vamos a estudiar una carta que es lo más profundo que usted va a poder escuchar. Pablo anda con un escriba llamado Tercio. ¿Cómo se llama? Pablo no escribía. Pablo le decía al que escribía lo que estaba relatando. Pero aquí en esta carta
el escritor, el que está como escriba de Pablo, como que se tomó una libertad y dijo un saludito para la gente. Y en un momento dice, yo Tercio que escribo la carta, un saludo. Estoy aquí. Pero parece que el que escribía estaba familiarizado con la comunidad de Roma. A Pablo, esta carta a los romanos, Pablo rompió con un principio personal. A Pablo no le gustaba, oiga esto, Pablo no le gustaba mandarle carta a iglesia que él no había fundado. ¿Qué no le gustaba a Pablo? Pablo, si esa iglesia él no la fundó, no se vinculaba con ellos. Él lo dejaba. Pero con esta gente, Pablo rompe un patrón. ¿Qué lleva a Pablo a romper el patrón? Pablo es muy probablemente el hijo de una judía y un soldado romano. ¿Una judía y quién? Aunque ese soldado sea un judío que le haya prestado un servicio a Roma. ¿Por qué? Porque Pablo dice que él es ciudadano romano. Y la ciudadanía romana, el mismo Félix le dice a Pablo, un gobernador, dice, Pablo, mi ciudadanía me costó mucho. Pablo dice, yo no. Yo nací con ella. Entonces cuando los soldados de otras naciones le prestaban servicio militar a Roma, Roma lo premiaba dándole la ciudadanía a los hijos de ellos. De todos los personajes que tuvieron en la Biblia, Pablo pertenecía a la élite judía. ¿Qué pertenece Pablo? Karl Marx habla de la división de la sociedad. Proletariado, que es la clase baja, clase media y clase alta. Pablo pertenece a esa aristocracia judía, a los de arriba. ¿A quién pertenecen? Los judíos de arriba, los que hayan estudiado, no eran como los judíos religiosos, porque ellos conocían otras culturas. ¿Qué conocían? Entonces, era un judío distinto al judío religioso, que solamente conocía la religión judía. Ahora, abra su Biblia, hermano. Capítulo 11. Romanos capítulo 11. En este tiempo, más que en ningún otro tiempo, es necesario que nosotros nos pongamos en nuestra propia identidad. Saber quiénes somos. Hay tres corrientes ahora mismo. Una corriente es una corriente latinoamericana, que esa corriente entiende que sus antepasados eran de descendencia judía y que ellos por herencia son judíos. ¿Ellos por herencia qué? Otra tendencia es los que han asimilado la religión judía. Son gentiles que se han convertido al judaísmo. ¿A qué se han convertido? Vamos de nuevo, ¿a qué se han convertido? Al convertirse al judaísmo, celebran todas las fiestas, pero con la tradición del judaísmo. ¿Con qué la celebran? Estos judíos latinos, que Dios los bendiga, compran el sidul, rezan con el sidul, hablan como judíos, no dicen Moisés, dicen Moshe, no dicen Juan, dicen Yohanan, no dicen Pedro, dicen Kefa, no dicen Jeremías, dicen Yemiyahu. Son meditos un poquito negritos y bembones, pero son judíos. Pero ellos, cada loco con su tema. Si usted dice que usted es judío, usted es judío. Pero
El judaísmo es puerta cerrada para el gentil. ¿Qué es el judaísmo? La iglesia entra a conocer al Dios de Israel no porque el judaísmo hizo misiones. Los judíos de la época de Jesús no querían saber de los gentiles. La iglesia existe porque hubo un maestro del primer siglo de Galilea, de un campo, que empezó a enseñar, y a través de la figura de su enseñanza los gentiles han amado a ese que vivió en el primer siglo llamado Yeshua. Yeshua es, en su propia enseñanza, el camino al Padre. Yeshua dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ningún rabino tiene más revelación que Yeshua. Ningún rabino fue más relevante que Yeshua. Ningún rabino ha estado más cerca de Dios que Yeshua. Todos los rabinos para llegar al Padre tendrán que caminar por el puente llamado Yeshua. Yeshua está por encima de todos los conceptos rabínicos. ¿Alguien está aquí hoy? Un cristiano que está amparado en Yeshua, no hay maldición rabínica que le caiga encima. ¿Alguien está aquí hoy? Repito, un cristiano que está amparado en la enseñanza de Yeshua, en su acto de redención, no necesita el movimiento rabínico. Porque el movimiento rabínico está desconectado de Yahweh. El movimiento rabínico ama más las tradiciones que a Yahweh. El movimiento rabínico, Dios lo tiene ahí, y el Padre dijo: voy a levantar un pueblo para que le den celo a ellos. Y ese pueblo son aquellos que entre los gentiles han despertado su conciencia y han empezado a servirle al Dios de Israel. Y Pablo va a empezar aquí diciendo algo. ¿Qué va a decir Pablo? Digo pues, el apóstol Pablo empieza con una diatriba. ¿Con qué empieza? ¿Qué es una diatriba? Una diatriba es cuando el escritor crea un personaje imaginario que le va a hacer preguntas a él. El escritor tiene que estudiar a sus lectores. ¿Qué tiene que hacer el escritor? Y él saber el tipo de preguntas que pueden generar sus respuestas. Y para que él no lo malinterpreten, él mismo formula la pregunta, creando un personaje imaginario. ¿Creando qué? Eso se llama diatriba. ¿Cómo se llama eso? Entonces Pablo aquí dice, Romanos 11, empieza con una diatriba. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. ¿Quién es el pueblo de Dios? Y Pablo pregunta si Dios desechó a Israel. ¿Qué pregunta Pablo? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué responde Pablo? Hágase conmigo. Diga que está a su lado: Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Qué es lo que Dios no ha hecho? ¿Y cuál es la evidencia que Pablo presenta a ese argumento? Pablo conoce a quién le está escribiendo. Le está escribiendo a cristianos que viven en Roma. ¿Dónde viven? Económicamente los cristianos de Roma estaban muy por encima de que los cristianos de Jerusalén, que eran cristianos muy pobres. ¿Cómo eran? Eso podía haber generado un orgullo en esos cristianos de ver en la pobreza de Israel como si fuera que Dios lo desechó. Y Pablo le dice a ellos: no, miren, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cómo responde Pablo? De ninguna manera. ¿Y cuál es la evidencia que yo presento hacia eso? Porque yo también soy ¿qué? Señores,
Si ustedes están diciendo que Dios echó a su pueblo, tienen un rollo. Porque yo, que estoy aquí, soy israelita. Era muy probable que cualquier creyente pensara que Pablo era un gentil. Porque Pablo vivía mezclado entre los gentiles. ¿Cómo vivía Pablo? Y a Pablo no le gustaba la hipocresía. Cuando llegó Pedro a Antioquía y los demás están compartiendo con los gentiles, pero Pablo no está metido en las tradiciones judías. ¿No está metido en qué? Y Pedro está compartiendo con los gentiles. Cualquiera que llegara ahí y viera a Pablo dijera, wow, pero Pablo es un gentil. ¿Pablo qué? Cuando llegaron los de Jerusalén, Jacob y compañía, Pedro se para. Dice, no, son gentiles. Coman allá. Porque Pedro anduvo con Jesús, caminó con él. Jesús le sopló. Y ni así se le fue la hipocresía. Pedro era hipócrita. Pedro está compartiendo con todo el mundo. Y cuando llegan los judaizantes, que llegan, dice, no, pues nosotros aquí, una mesita aquí. Ellos son gentiles. ¿Ellos son qué? Pero Pedro vio con sus ojos que el Espíritu de Dios cayó sobre Cornelio, que era gentil. Y ahora pasan unos meses y Pedro dice, ellos son gentiles. Es para que usted vea el poder que tiene la tradición. Hay gente que han caminado con Jesús, han visto el Espíritu de Dios que cae sobre la vida de alguien, pero es tan fuerte el poder de la religiosidad que ni eso lo transforma. Por eso es que Dios no pertenece a ningún esquema religioso. Dios no está con el judaísmo. ¿Con quién Dios no está? Eso es una religión. ¿Qué es el judaísmo? ¿Qué es el judaísmo? Entonces sigue diciendo Pablo aquí. Pablo, que no tenía esa altivez de creerse más judío que nadie. Pablo le dijo a Pedro, Pedro, mira, tú eres reo de condenación. Porque tú siendo judío, ¿tú siendo qué? Tu comportamiento. O sea, Pedro, yo soy Pablo. Yo estudié con Gamaliel. ¿Yo qué estudié? Yo soy de Tarso. Tú eres de un bendito campo de Galilea. Tú eres un don nadie. O sea, de donde tú vienes, de tu barrio, nosotros los que somos judíos, a ustedes lo vemos como gentiles. ¿Cómo lo ven? Oigan esto. Porque los galileos, era Galilea de los gentiles. ¿Galilea de qué? Porque eso estaba lleno de gentiles. Entonces Pedro, cuando está al lado de un judío de Judea, ¿judío de dónde? El judío de Judea dice, no. Echa para allá. Estos están mezclados. ¿Están cómo? O sea que el mismo Pedro no calificaba para la posición que quiere coger. Por eso cuando Jesús murió, que están ahí, tú andabas con él, dice lo, ven conmigo, lo. Yo no. Oiga esto. Él dice lo, ven conmigo, lo. Yo que no. Oh, sí, tú eras de ellos. Porque los de Judea no hablaban así. Los de Judea tienen una forma de decir que no. Y los de Galilea tenían otra. Y Pedro respondió como un... Dice, oh, sí, tú eres... El que dijo que... No. Oh, sí, mira. Es como se le sale el acento. Sí, tú eres de ellos. Te había quedado callado mejor. Entonces Pedro, en cuanto a su conducta, parecía un gentil. Sin embargo, era hipócrita. Y Pablo le dice, Pedro, tú, siendo un judío, vives como gentil. ¿Por qué tú quieres obligar a la gente a judaizar?
O sea, Pablo no tenía esos conceptos. ¿Qué Pablo qué? No, Pablo no tenía esa loquera en su cabeza. A mí me gusta Pablo porque Pablo era un hombre letrado. ¿Cómo era Pablo? Yo veo mucha gente en las redes sociales faltándole respeto a Pablo. De que me importa lo que diga Pablo. Sí, porque ahora la gente se toma un atrevimiento impresionante. Entonces usted oye a la gente, porque usted sabe que dentro de este movimiento de lo que estamos regresando a Israel, hay gente que no tienen educación, que nunca han estudiado nada y ven en el movimiento judaico un lugar para ellos sentirse relevantes. Ahora esto está lleno de maestros. Oiga, esto está lleno de maestros. Y la gente tiene potestad, o sea. Pero Pablo, para mí, es uno de los hombres más preparados que ha dado la iglesia hasta San Agustín. Y sigue diciendo Pablo aquí: Dios no ha desechado a su pueblo en ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de ¿quién? ¿De la descendencia de quién? Yo soy descendiente de Abraham. ¿De la tribu de quién? Dice Pablo: no ha desechado Dios a su pueblo. Vuelve y lo repite. ¿Cómo dijo Pablo? Cuando usted ve que el apóstol está repitiendo algo, está haciendo énfasis en eso. Porque se estaba corriendo la voz. Había una voz que corría. ¿Y cuál era la voz que corría entre los gentiles? Desechó Dios a Israel. ¿Cuál era la voz? Eso es lo que estaba de boca en boca entre los gentiles. Entonces Pablo dice que no. ¿Cómo dijo Pablo? Sigue diciendo: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual de antemano conoció. Este es uno de los pasajes más profundos de la Biblia. Dice: no ha desechado Dios a quién? Al cual de antemano, ya conmigo, conocer, en griego, proginosco. No lo escuché, diga proginosco. No lo escuché, diga proginosco. Lo que Pablo está diciendo aquí es algo comprometedor. ¿Es algo qué? Pablo está diciendo que antes del pueblo de Israel estar en la tierra, ya Dios lo había conocido. O sea, las almas, el nefes de los que son parte de ella, Israel, no están juntas con las demás almas. Las almas de Israel están en un depósito aparte. Y a esas almas, antes de que vinieran a la tierra, el Padre lo conoció. Esas almas en su depósito fueron visitadas por el Padre. ¿Fueron qué? No lo escuché. ¿Fueron qué? No lo escuché. ¿Fueron qué? Por eso Jesús dijo: Padre, lo que me diste te doy. Tuyo eran. ¿Tuyo qué? Antes de estas almas que son el pueblo de Israel venir a la tierra, estaban en las manos del Padre. Israel es un pueblo fuerte, porque es un pueblo que fue formado por él. No lo escuché. ¿Fueron qué? Vamos aquí. ¿Fueron qué? Y los que han sido formados por el Padre los pueden meter en un desierto y aguantan. Los que han sido formados por el Padre le pueden mandar un faraón detrás y no se quiebran, porque fueron formados por él. Los que fueron formados por el Padre le pueden mandar un Hitler para que lo mate, pero aún así van a resucitar. Diga conmigo: formados por el Padre. No lo escuché, de que formado por el Padre. Tú para que estás solo, diga formado por el Padre. La palabra formar en hebreo es yazal. Diga conmigo: yazal. Y yazal implica educación.
aquellos que son parte de Israel fueron educados por el Padre. Entonces el que fue educado por el Padre, ningún sistema religioso lo puede confundir. ¿A quién la religión confunde? Al que no fue formado por él. Entonces Pablo le dice a los gentiles: yo sé que ustedes llegaron ahora al Padre. ¿Que ustedes qué? Están emocionados por la presencia del Padre. Pero nosotros, antes de estar aquí, estuvimos con Él. Oye. Y la religión te va a decir que Dios no hace excepción de personas. ¿Y cómo es que alguno antes de pisar la tierra el Padre lo conoció? Para no haber excepción tienen que tener todas las mismas oportunidades. Y no todas las tienen. Y Pablo entonces está diciendo: fuimos conocidos por Él. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y la... ¿Por qué seguimos y escuchamos la voz del Padre? Porque aquello que Dios le habló allá, ¿aquello qué? Aquí le tengo una premisa. Le tengo como el amigo de Freddy una perla. Una perla. Oiga esto. No todos los seres humanos en la tierra van a reconocer la voz de Dios. A los únicos que Dios le ha hablado en la tierra son a sus ovejas. Y el que no es oveja, aunque escuche la voz de Dios, no la distingue. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Aquel que no es oveja nunca podrá escuchar la voz del Padre. ¿Alguien da gloria a Dios en esta hora? El Padre habla, pero solamente lo escuchan sus... El Padre habla, porque solamente lo escuchan. Sigue diciendo Pablo en este sermón expositivo. Dice Pablo: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual de antemano conoció? ¿O no sabéis que dice a Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le responde? ¿Qué le dice la divina respuesta? Elías se cree que él está solo. ¿Qué se cree Elías? Hay mucha gente que tiene el pensamiento de Elías. Señor, diga conmigo: solo yo he quedado. Se siente en Elías. Solo yo. Así conmigo. En el despertar de la conciencia no es un despertar piramidal. Eso es evangélico. En el despertar de la conciencia no hay un ungido. Hay un pueblo que antes de estar en la tierra ha sido conectado con Él. En el despertar de la conciencia nadie me tiene que llevar al Padre. Porque Isaías dice: no tendrá necesidad de que nadie le enseñe, porque el mismo Padre le enseñará. La función mía como maestro no es enseñarte, es recordarte lo que ya Dios te dijo en la eternidad. ¿Alguien da gloria a Dios hoy? Yo lo que estoy es recordándote. ¿Qué cosa estoy haciendo? Y Jesús le dijo a los discípulos: cuando venga el Espíritu Santo, Él les recordará todas las cosas. Por eso cada vez que medito digo: Espíritu Santo de Dios, recuérdame todo lo que el Padre me enseñó. ¿Alguien da gloria a Dios en esta hora?
No hay mejor maestro que el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te recuerda la escuela del Padre. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces sigue diciendo Pablo, Elías se cree que es único. Solo yo he quedado. Dice Dios, no, dale conmigo. Hay gente que van caminando y Dios le habla al lado de una guitarra. Y ellos creen que la única forma de Dios hablar es con guitarra. Y desechan todo lo que no es así. Cuando tú creas que la única forma como Dios hable, como te habló a ti, eso es religión. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Dios me habló. Dios le habla solamente a sus ovejas. ¿Qué tú eres? ¿Oveja o cabrito? Había un hombre que cantaba, un profeta que cantaba una canción que decía que no era oveja nada, ese tipo era un cabrito. Sí, ese profeta era terrible, tenía una corbata y tiraba esa corbata y cayó una unción. Terrible, el hombre de la corbata. Todas esas locuras se vivieron, señores, antes de la era del internet. Entonces, nosotros tenemos que tener una conciencia de que Elías estuvo equivocado. ¿Qué pensó Elías? Elías pensó que él era único. ¿Qué pensó Elías? Y todo lo demás no valía nada. Tengo para decirle a ustedes que si nosotros empezamos a llenarle el corazón de orgullo a la gente, usted va a salir de aquí bien pechugón, altivo. Hay gente que yo me he sentado con ellos a comer, que tienen 12, 15 años repitiendo todo lo que yo digo y me quieren enseñar. ¿En serio? Hay gente que tienen una patología de mentira. Ya ellos mismos se convencieron de algo que no existe. Pero la práctica es lo que hace al maestro. Y yo siempre le digo a ustedes que la grandeza de un maestro es la simplicidad de su mensaje. El mensaje tiene que ser simple y la transformación tiene que ser progresiva. Yo no quiero que Dios mañana lo haga rico a todos ustedes. Yo quiero que Dios nos lleve como nos está llevando. Yo quiero que Dios nos lleve ¿cómo? Porque ya hoy la senda del justo es como la luz de la aurora que va en... Diga que está a su lado, mis finanzas van aumentando de forma gradual. ¿De forma cómo? ¿De forma cómo? Y ya cuando Dios te lleva a la abundancia, ¿dónde Dios te lleva? Tú no vuelves para atrás, porque ya tú sabes administrar. Entonces Dios está hablando a un pueblo que va a saber administrar la riqueza que le entrega. ¿Alguien da gloria a Dios en esta hora? Diga conmigo, buenos administradores. No lo escuché, diga buenos administradores. Entonces no tenemos que tener orgullo. Nosotros no somos más que nadie. Si estamos aquí es por la misericordia del Dios de Israel que se nos ha revelado. ¿Por qué tú guardas, chaval? Porque Dios me guardó su Torah en mi corazón. Tú no quieres guardar, chaval, no lo guardes. Eso es problema tuyo, pero Dios puso en mi corazón que celebre el Shabbat. Cuando tú coges el Shabbat para hacer cualquier cosa que se te antoje, tú no has entendido la revelación. Porque por eso es que Israel es grande, porque el Shabbat es del Eterno. 6
6 días tú tienes para hacer todo lo que tú quieras. El Shabbat es de él. ¿Alguien da gloria a Dios en esta hora? Por eso aquí Israel es grande. Entonces, veo mucho orgullo, mucha espuma, poco chocolate, mucha espuma, mucha falsa felicidad. La felicidad que se exhibe es miseria. Los momentos felices, no hay tiempo ni para tirar fotos. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien que está aquí hoy? Una cosa es ser feliz y otra cosa es aparentar ser feliz. Y hay mucha gente que están con... No. Son momentos de felicidad. Dígale al que está a su lado, voy a la conciencia. No lo escuche, diga, voy a la conciencia. Pablo está hablando aquí. Y dice Pablo que Dios ha guardado 7,000 que me han doblado sus rodillas a Baales. Así también en este tiempo. ¿Cuándo? ¿En este qué? Ha quedado un remanente cogido por... No lo escuché, ¿por qué? ¿Por qué fueron escogidos? Dice Pablo que hay un remanente. ¿Hay qué? No importa que el mundo siga su ola. Dios está despertando ese remanente. El trabajo nuestro es salir por las naciones a buscar ese rema. ¿Buscar a quién? Si tú no buscas el remanente, no haces nada. Entonces Pablo, continúa diciendo Pablo, he cogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, ya no es por qué. Por eso hay gente que siempre cree que está haciendo obra. Es bueno hacer obra. Si tú ves a alguien y tiene hambre, dale de comer, no tire foto. Pero para darle de comer, no me llame a mí, dale tú. Es muy bueno dar lo que tú no te cuesta nada. ¿Alguien está aquí hoy? Buenas obras. ¿Buena qué? Cuando Dios te ponga algo en el corazón, hazlo. Y si tú no tienes para hacerlo, empieza, que Dios te va a suplir en el camino. Queda conmigo, buenas obras. Hay que hacer buenas obras, pero hay que saber algo que dice Pablo aquí, que ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es la gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han. Oiga esto. Lo que buscaba Israel, dice Pablo, no lo ha. Pero ¿quiénes lo alcanzaron? Y los demás fueron endurecidos. Esto es fuerte. Si usted no entiende esto, usted va a tener problemas. Hay un pueblo que Dios lo escogió. ¿Qué hizo el padre? El padre dijo, mira, te voy a dar la Torá. Te voy a dar el Shabbat. Va a caminar en bendición. Y a otra parte del pueblo le endureció él. Entonces tú, que el padre se te reveló por gracia. Porque se reveló. Está explicándole a alguien. Pero que ven y entienden. No, hay problema. Porque si Dios le endureció, ¿quién podrá abrir un candado que Dios cerró? Nadie podrá abrir un candado que Dios. Y escuche palabra de Dios. Vienen meses cuando a mucha gente se le va a acabar la pantomima. Dios va a acabar con el circo de algunos cuantos y lo va a desaparecer. No lo va a matar, lo va a dejar vivo. Porque todo el que inventa con Israel muere en confusión.
Entonces hay gente que tiene el corazón. Hay gente que se le mete el diablo de que usted oye, Chabá. Esa gente no. Se van a tener que tragar el Chabá porque los hijos del Chabá van a ser prosperados. Se le va a dar Chabá en la sopa. Se le va a dar Chabá en la farmacia. Se le va a dar Chabá en la bodega. Se le va a dar Chabá en el restaurante. Se le va a dar Chabá en el negocio. En la empresa de transporte. Alguien da gloria a Dios en esta hora. Alguien da gloria a Dios en esta hora. Dios nos va a entregar New Jersey. Alguien da gloria a Dios en esta hora. Esto es una conciencia. Esto es una conciencia. Alguien da gloria a ese Dios maravilloso. Alguien da gloria a ese Dios maravilloso. Alguien da gloria a ese Dios maravilloso. Su palabra dice: comprarán sin dinero. Prepárate para comprar casa y propiedades sin dinero. Alguien da gloria a Dios en esta hora. Alguien da gloria a Dios en esta hora. Levanta la mano. Si hay fe, está todo. Vamos a comprar lo que queramos y no vamos a necesitar dinero. Vas a comprar y tú vas a poner las condiciones. Porque Él te puso como cabeza y no como cola. Yo profetizo sobre tu vida que el Padre, el Dios de Israel, pone su gracia y su favor en ti. Que para comprar la propiedad, en vez de revisarte el crédito, tú vas a poner las condiciones. Yo profetizo que te expande al norte y al sur. Tiempo de expansión que te expande. Yo profetizo sobre tu vida que te expande en todo el sentido de la palabra. Tienes que llegar a tu casa y botar todo lo viejo. Saca lo viejo de ahí. Saca. Hay gente aquí que tiene que desconectarse ya. Tiene que desconectar. Esto es una conciencia. Esto es una conciencia. Comprarán sin dinero. ¿Con qué comprarán? ¿Y qué tú crees si el vehículo que tú quieres está ahí? ¿Qué tú crees si la casa está ahí? Todo está ahí, es que te mueva. Comprarán sí. Los que son escogidos por Dios no se turban. Porque si Dios tiene control de las aves, si Él tiene control de los árboles y la flor, si Él tiene control del lirio de los valles, si la gloria de Israel fue grande, la gloria postrera de esta casa siempre va a ser mayor que la primera. Sacúdete. Sacúdete. Mira los valles, mira los valles. Profetiza sobre los valles. Abre paso. Ábrete paso. A veces es la fe que le falta a la gente. Ayer, mientras hablaba con alguien, me decía: me siento y estoy esperando algo. A veces la gente no discierne que cuando Dios va a entregar algo, siempre hay una oposición leve. Y los hijos de Caín se van en esa oposición. Cuando Dios te va a entregar algo grande, siempre ese grande hay algo leve, un caminito malo. ¿De qué está hablando? Un caminito malo. Ay, pero es pequeño. No te desesperes. ¿Qué te pasa? ¿Estás caminando por Pedregales? Es pequeño. Sigue caminando. Ahí adelante está la promesa.
Y él me decía, yo vi eso. Me dice, maestro, eran 2 vehículos, lléveselo los 2. Digo, ¿cuánto cuestan? Hablamos después. Y yo quiero negociar con él y oigo la voz del padre que me dice, porque tú no estás entendiendo, llévatelo. No comprarán sin dinero. Aleluya. Entonces, a veces la fe. Me voy. Hoy en la mañana me llama esa otra persona que estuvo ahí y me dice, ¿a usted no le interesan los 7 vehículos que estaban ahí? Venga a buscarlo. Usted me lo paga como usted quiera. Tú dices, ¿pero qué es? Es el cumplimiento de lo que el Padre dice. Aleluya. Pero es difícil hablar con gente de duda que andar con gente de fe. ¿Cómo me di cuenta de eso? El día pasado yo hice una mala sangre que tuve que subir del parqueo. Porque yo odio la gente incrédula. La gente incrédula, tú le pones el pan en la mano y dices, ¿y si tiene veneno? Toma pan y después para beber el jugo. Llamo a Freddy, digo, Freddy, hay una batalla. Lo que tú hacías, así, Freddy. Amén. Digo, usted está aprendiendo la enseñanza. Aleluya. Porque no es el que oye, el que practica. Comprarán sin dinero. Dios pone una gracia en ti que tú vas a poner las reglas del juego. Alguien levanta la mano hoy.